A veces, la vida tiene una manera extraña de mostrarnos lo que está sucediendo frente a nosotros. Un día parece que todo está bien. Las piezas encajan. Y el siguiente, todo se desploma sin previo aviso. No quiero pensar que fui ciego. Ni tampoco quiero culpar a nadie más. Solo quiero contar lo que pasó. Porque, al final, uno se da cuenta de que no puede ignorar lo que sabe. Aunque el corazón no quiera aceptarlo. Recuerdo el día en que todo cambió. Era un miércoles como cualquier otro. Nada parecía fuera de lugar. La casa estaba en silencio. Mi hija jugando con sus juguetes. Y mi esposa, Ana, trabajando en sus cosas. Estaba en la cocina, con la taza de café en la mano. Cuando el teléfono sonó, un mensaje. No era raro. Ella siempre mandaba mensajes durante el día. Pero este tenía algo diferente. ¿Nos vemos después del trabajo? Hay algo de lo que necesito hablar contigo. Algo en sus palabras me hizo sentir un nudo en el estómago. No era como ella. No lo era en absoluto. Aún traté de restarle importancia. Lo ignoré, como había hecho otras veces con pequeñas señales que aparecían sin explicación. Pero esa noche, cuando llegué a casa, algo era extraño. Ella no estaba allí. No estaba en la sala como siempre. Ni siquiera en la cocina. Solo escuchaba el sonido del reloj que marcaba el tiempo y mi respiración acelerada. La encontré en la habitación. Sentada en la cama, mirando su teléfono. No me dijo nada al principio. Parecía que estaba esperando algo. Pero no sabía qué. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque algo me decía que ya lo sabía. Un silencio pesado llenó el aire. Ella levantó la vista de su teléfono y dijo con voz suave: «Nada. Solo estoy cansada». Y en ese momento, su mirada evitó la mía. Fue como si, por un breve instante, viera algo que no debía haber visto. Nunca imaginé que esas palabras, simples, como las que tantas veces había escuchado, se convertirían en la señal de que algo mucho más profundo se estaba desmoronando en nuestra relación. Lo que siguió fue un descubrimiento que no solo cambió mi vida, sino que destruyó todo lo que había creído. Un secreto escondido bajo capas de mentiras. Una traición que nunca vi venir. Lo que yo creía que era nuestra vida perfecta. Nuestra vida feliz. Era en realidad una farsa. Y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Lo que no sabía, lo que aún no entendía, era cómo iba a enfrentar la verdad que me estaba aplastando. ¿Qué harías tú si descubrieras que todo lo que creías sobre el amor y la confianza, en realidad, era solo una mentira? La mentira había comenzado hace tiempo. Y aunque el dolor de descubrirla me consumía, había algo que me decía que esto era solo el principio. La verdad siempre sale a la luz. Pero a veces, esa verdad duele más que el silencio que decidimos callar. Y en este camino de traición, solo había una salida: enfrentarlo. O dejarme arrastrar por la mentira que ella había creado. A veces, la vida te golpea de la manera más silenciosa. En pequeños momentos que no parecen significar nada en el momento. Pero, con el tiempo, esos pequeños gestos se convierten en señales de algo mucho más oscuro. Fue así como comenzó todo. Sin previo aviso. Y fue esa misma calma que, irónicamente, me hizo cerrar los ojos a la verdad. Mi relación con Laura había sido siempre tranquila. Sólida. En los primeros años, el amor fluía entre nosotros con la naturalidad de un río que sigue su curso. Ella, mi compañera de vida, mi amiga, habíamos compartido sueños, risas, desafíos, todo lo que forma una pareja. Nos conocíamos tan bien que podíamos pasar horas sin hablar. Pero todo estaba bien. Lo entendíamos todo en un silencio cómodo. Pero, como sucede en todas las historias de traición, los cambios fueron tan pequeños que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando.
Al principio, fueron cosas que podría haber ignorado. Su trabajo la mantenía ocupada. Y yo también estaba atrapado en mi propia rutina. Sin embargo, hubo un día en que, al llegar a casa, la vi mirando su teléfono con esa expresión distante que me resultaba extraña. Cuando le pregunté qué pasaba, su respuesta fue vaga, como si estuviera escondiendo algo detrás de esa frialdad. Nada. Solo estoy cansada. Estoy cansada, que se repetía cada vez más. De repente, todo lo que hacía tenía una capa de indiferencia que me rozaba el alma. Pensé que todo era una fase. Que ella estaba pasando por algo que no quería compartir. Quizás no entendía lo que estaba pasando en su interior. Pero estaba tan atrapado en mi propio mundo que no lo vi venir. Y así, cada día parecía igual al anterior. Hasta que un mensaje de texto en su teléfono cambió mi vida para siempre. Una tarde, mientras ella se daba un baño, tomé su teléfono sin pensarlo. No lo había hecho antes. Pero algo en mi interior me empujaba a hacerlo. Vi una conversación que me heló la sangre. El nombre en la pantalla no era uno que reconociera. Leía palabras que no eran mías, pero que pertenecían a un espacio que pensaba que solo yo ocupaba. Me detuve en seco. La sensación de traición me recorrió por completo. Esa fue la primera grieta. La que nunca volví a ignorar. Mi mente comenzó a correr. El miedo, la confusión, el dolor, la duda me atormentaba. Pero lo peor era la falta de respuestas. Ella volvió, y al verme tan distante, me miró sin comprender. En su mirada no había culpa, ni remordimiento, solo una chispa de confusión por mi actitud. Cuando la confronté, su defensa fue tan sólida como una muralla. Es solo un amigo del trabajo. Estaba cansada y necesitaba hablar. Pero yo ya no podía creerle. La semilla de la desconfianza estaba plantada y no se iría. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Quería creerle. Pero la verdad me quemaba por dentro. La mentira era tan palpable que ya no podía seguir ignorándola. Fue en una noche silenciosa. Después de un largo día de trabajo. Cuando finalmente decidí enfrentarla. Sentados en el sofá. Le mostré lo que había encontrado en su teléfono. La expresión en su rostro cambió por completo. No de sorpresa, sino de resignación. Ahí, en ese momento, la verdad salió a la luz como una bofetada en mi cara. Había algo más, algo que ni siquiera ella podía esconder. Mi corazón se rompió, y mientras la miraba, su rostro ya no era el de la mujer que amaba. Era alguien más. Alguien a quien no reconocía. Y así, todo lo que pensaba que era mi vida perfecta comenzó a desmoronarse. La traición que había sido construida en secreto comenzó a desvelarse. Y con ella, la certeza de que nada de lo que había construido junto a ella era real. Lo que comenzó como una duda. Algo pequeño, casi imperceptible. Pronto se convirtió en una tormenta que sacudió todo lo que creía que era mi vida. Después de aquella confrontación, la calma aparente que ella mostró solo agravó la angustia en mi pecho. Pero no podía dejarlo pasar. Algo en mi interior, una mezcla de dolor y rabia, me decía que necesitaba saber la verdad completa. Aunque sabía que, en el fondo, las respuestas ya estaban en el aire, flotando a mi alrededor. Lo que sucedió después no fue una revelación explosiva, sino un desmoronamiento gradual. La mentira, como una sombra, comenzó a crecer, extendiéndose por cada rincón de mi mente. Cada vez que la miraba, veía a alguien que ya no reconocía. Una mujer que había dejado de ser mi compañera para convertirse en una extraña. Me encontraba atrapado entre el amor que una vez le profesé y la cruda realidad que ahora veía frente a mí. Al principio, traté de racionalizarlo. Tal vez había sido un error. Un tropiezo. Quizás esa conversación fue solo un malentendido.
Pero las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de forma aterradora. Y una a una, las mentiras se destapaban ante mis ojos. A medida que los días pasaban, la ansiedad me consumía. Ella seguía jugando el papel de la mujer perfecta, tierna, cariñosa, atenta, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, mi confianza en ella se evaporaba con cada sonrisa forzada, con cada mirada vacía que me ofrecía. Estaba claro. Algo no encajaba. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Fue una tarde, cuando ella se fue a trabajar y me quedé solo en la casa, que tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí buscar pruebas. Mi mente ya no podía soportar la incertidumbre. Tomé su teléfono, sabiendo que podría encontrar más que simples mensajes. Había algo más, algo que no me había dicho. Cuando desbloqueé su teléfono, sentí que mi mundo se reducía a un solo punto. Ese pequeño rectángulo de pantalla que contenía toda la verdad. La primera imagen que vi me paralizó. Una conversación con un hombre que no conocía. Un tono informal, cercano, incluso coqueto. Era claro que habían estado manteniendo algo más que una simple amistad. Con cada palabra que leía, sentía como si el suelo debajo de mis pies se desmoronara. Este no era un error aislado. No era una simple mentira sin importancia. Era algo profundo, algo que ya había estado creciendo entre ellos. Me hundí en el sofá, incapaz de moverme. La imagen de su rostro, la manera en que ella sonreía frente a esa cámara, me martillaba la cabeza. Todo lo que creía que sabía sobre ella, todo lo que pensaba que compartíamos, se evaporaba como humo. Ella había estado mintiéndome durante meses, escondiéndome una parte de sí misma que yo nunca había visto. Y lo peor de todo, esa parte de ella había estado riéndose a mis espaldas, actuando como si nada estuviera mal. En mi interior, la rabia y el dolor se mezclaban. Pero más allá de la ira, había algo más profundo. Me sentía traicionado, como si mi vida entera hubiera sido un juego para ella. Había estado tan cegado por mi amor que no vi las señales. Que no quise ver lo que estaba justo frente a mí. Me había entregado completamente a esta relación. Y ella la había destruido con una mentira tras otra. Decidí enfrentarla. No quería más juegos. No quería más excusas. Cuando regresó a casa esa noche, me encontraba allí, esperando. La sorpresa en sus ojos al ver la seriedad en mi rostro me confirmó que ella sabía lo que estaba por venir. Pero aún así, intentó negarlo, como si sus palabras pudieran borrar lo que ya había descubierto. Su actitud cambió de inmediato. Su rostro se tensó al escuchar mis preguntas directas. Y aunque trató de explicar, cada palabra que salía de su boca parecía vacía, como una respuesta ensayada, como si estuviera buscando una salida, pero sin poder encontrarla. Lo que antes era amor se transformó en una distancia profunda e impenetrable. Era obvio que no podía seguir engañándome. Al escuchar sus intentos por justificarse, una parte de mí ya había decidido que la relación no tenía vuelta atrás. Me levanté, con una frialdad que nunca creí tener, y le dije lo que necesitaba decir: ya no confío en ti. Todo lo que hemos vivido no significa nada si la verdad no es la base de lo que construimos. No hubo lágrimas, no hubo gritos, solo una larga pausa, en la que ambos sabíamos que todo había llegado a su fin. El resto de la noche fue un vacío absoluto. Ella no dijo nada más. Yo, simplemente, ya no tenía nada más que preguntar. La traición que había descubierto no solo había sido de ella, sino también de mí mismo, por no haber visto la realidad antes. En ese momento, comprendí que el amor no solo era confiar, sino también tener el valor de enfrentarse a las sombras que creíamos que nunca existirían en nuestra vida. Y mientras me preparaba para el siguiente paso, para darme cuenta de lo que venía,
El dolor que sentía se transformaba lentamente en una determinación inquebrantable. Esta traición, aunque devastadora, era también el comienzo de mi propia liberación. El peso de la traición aún me aplastaba el pecho. Pero lo que estaba por suceder cambiaría todo lo que pensaba saber sobre mi familia. Ese día, mientras mi mente intentaba procesar el dolor, Jason entró en la sala sin decir una palabra. Había estado en su cuarto todo el día. Apenas saliendo, su rostro un reflejo de lo que seguramente sentía. Confusión y una tristeza que no podía verbalizar. Sin embargo, cuando me vio, su expresión cambió de inmediato. Parecía entender que las cosas ya no eran las mismas. Papá, dijo con voz suave, casi vacía, ¿por qué estás tan callado? Yo le sonreí, con una amargura que no pude esconder. ¿Cómo podía explicarle lo que ya no podía comprender ni yo mismo? La imagen de su madre. La mujer a la que había confiado su futuro. Ahora rota, desgarrada, quise decirle que todo iba a estar bien. Que era solo una mala etapa. Pero algo me detuvo. No fue el miedo a su reacción lo que me frenó. Sino que, en el fondo, ya sabía que las palabras no serían suficientes. Me vi a mí mismo, envuelto en el dolor de la traición. Y me di cuenta de que Jason, mi hijo, estaba comenzando a comprender lo que sucedía entre nosotros. No podía ocultarle la verdad por mucho tiempo, especialmente cuando su mirada comenzaba a mostrar algo más que una simple curiosidad infantil. Esa mirada reflejaba una tristeza profunda, como si él también sintiera que todo lo que habíamos construido juntos comenzaba a desmoronarse. Esa noche, después de que Laura se fue, Jason se quedó conmigo, sentado en el sofá, inmóvil. Los dos observamos el silencio que se había instalado en la casa. Ni él ni yo dijimos una palabra. Pero el peso del momento era tan denso que era casi insoportable. Fue entonces cuando él rompió el silencio. Lo que me hizo darme cuenta de que no podía seguir adelante sin enfrentar lo que sucedía. Papá, sé lo que está pasando, dijo con la misma calma con la que siempre hablaba. Pero sus ojos reflejaban una intensidad desconocida. Sé que mamá no está siendo honesta. Lo he notado por un tiempo. Mis manos temblaron al escuchar sus palabras. Y me sentí devastado. ¿Cómo podía un niño de 10 años captar lo que un adulto no lograba ver hasta mucho después? ¿Cuánto había estado él observando? ¿Absorbiendo sin que yo lo notara? Jason, empecé a decir. Pero las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Cómo explicarle a un niño que su madre había traicionado nuestra confianza? ¿Cómo decirle que lo que había sido su mundo, el lugar donde se sentía seguro, ya no existía? Él me miró fijamente, como si ya lo supiera todo. Papá, no te preocupes por mí. Yo lo puedo manejar. Lo que realmente importa es que tú estés bien. Fue entonces cuando supe que Jason no era solo un niño. Había algo en él, una fuerza callada, una madurez inusual para su edad, que me dejó sin aliento. Mientras yo, un adulto, luchaba por aceptar la traición. Él ya estaba resolviendo el dolor. De alguna manera que aún no lograba entender. Miré a mi hijo y sentí una mezcla de desesperación y admiración. Aquí estaba, a punto de enfrentar lo que muchos adultos no podían ni imaginar. Y él parecía tener todo bajo control. Jason, dije, intentando mantenerme firme, tú no tienes que cargar con esto. ¿Entiendes? Esto es un asunto entre mamá y yo. Pero sus ojos, tan profundos, tan serios, me hicieron callar. No me importa lo que mamá haga, dijo con un tono firme. Pero lo que sí me importa es que tú estés bien. Yo sé que todo esto duele. Papá, yo también lo siento, pero tenemos que seguir adelante. No podemos quedarnos atrapados en lo que ella hizo. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No por el dolor de la traición,
sino por el dolor de darme cuenta de que mi hijo estaba madurando demasiado rápido. Demasiado pronto. La vida lo estaba forzando a crecer. A comprender el dolor que yo mismo no quería enfrentar. Miré sus ojos, tan llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad, y sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Durante los siguientes días, Jason siguió mostrando esa calma, esa madurez que, aunque lo hacía parecer más grande de lo que era, también lo aislaba de su propia infancia. Mientras yo luchaba por procesar lo que había pasado, Jason parecía haberlo entendido todo con una claridad que me desconcertaba. Incluso en sus momentos más tranquilos, podía sentir que algo se movía dentro de él. Una tormenta silenciosa que él estaba aprendiendo a controlar. Una mañana, mientras desayunábamos juntos, él miró la pantalla de su tablet y dijo, sin previo aviso, «Papá, voy a hacer algo. No quiero que te preocupes. Pero ya no quiero que mamá nos lastime más». Lo miré, con los ojos llenos de preguntas, sin saber qué hacer con sus palabras. No entendía si estaba hablando desde la inocencia de un niño o desde la determinación de alguien mucho mayor. Pero lo que sí sabía es que algo estaba cambiando. Y no era solo yo quien sentía el peso de esa transformación. Esa misma tarde, me encontré con Jason en el garaje, rodeado de papeles y su laptop abierta. Miraba fijamente la pantalla. Pero cuando me acerqué, rápidamente minimizó la ventana. «¿Qué haces?», le pregunté, sabiendo que había algo que no me estaba contando. Él me miró por un momento. Y luego sus ojos se suavizaron. «No te preocupes, papá, estoy solucionando algo. Quiero asegurarme de que estemos bien». Algo en su voz, esa seguridad, esa tranquilidad que él mostraba, me hizo sentir un escalofrío. Jason estaba haciendo algo, estaba tomando el control de la situación. De una manera que yo nunca imaginé. Y aunque mi instinto me decía que debía detenerlo, algo en mi interior me decía que debía confiar en él. En su juicio, no sabía qué estaba planeando. Pero sabía que no había vuelta atrás. Lo que mi hijo estaba a punto de hacer cambiaría el curso de esta historia. Y cuando miré de nuevo la pantalla de su laptop, supe que Jason estaba preparado para enfrentarse a todo lo que se nos venía. El aire estaba denso esa mañana, tan denso como la culpa que comenzaba a hacer mella en mí. Había tomado una decisión, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me gritaba que aún no había terminado, que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Mientras me sentaba en la cocina, mis ojos caían sobre el café frío que dejé intacto. El sonido de mi celular vibrando sobre la mesa interrumpió el silencio. Y aunque sabía lo que iba a ser, no pude evitar una pequeña sacudida en el pecho. Era un mensaje de Ana. ¿Podemos hablar? La pregunta parecía tan sencilla, pero me retumbaba en los oídos como si fuera un rugido. Sabía que este momento había llegado. No podía seguir evitando la confrontación. Me levanté lentamente y miré por la ventana. Unos días atrás, la idea de enfrentarla me habría aterrorizado. Pero ahora, algo en mí había cambiado. Mi corazón, que antes latía con miedo y desesperación, latía ahora con determinación. Ana ya no tenía poder sobre mí. Ya no. Esa misma tarde, nos encontramos en el mismo café donde, en un tiempo, habíamos compartido risas y sueños. Yo llegué primero, mi mente corriendo a 1000 por hora. Cada rincón de este lugar me traía recuerdos de los días en que todo parecía tan perfecto. Tan seguro. Pero ahora, todo había cambiado. Yo ya no la veía con los mismos ojos. La traición estaba marcada en cada rincón de mi mente. Finalmente, Ana llegó. Su mirada era inconfundible. Ansiosa. Rota. Apenas me miró directamente a los ojos. Su cuerpo estaba rígido. Y aunque trató de sonreír,
Su expresión no pudo ocultar la pena que le recorría el rostro. Sentada frente a mí, no había vestigio de la mujer que había amado. Solo una sombra de lo que alguna vez fuimos. Lo siento, fue lo primero que dijo. Casi susurrando, como si esas dos palabras pudieran borrar todo lo que había sucedido. El dolor que se reflejaba en su voz me hizo sentir una mezcla de ira y tristeza. ¿Cómo podía ser tan fácil para ella decirlo? ¿Cómo podía pensar que unas palabras bastarían para arreglar todo el daño que había causado? Mi corazón latía con fuerza, pero no dije nada. Solo la observé, esperando que continuara. Tenía que escuchar todo lo que tenía que decir, aunque sabía que nada de lo que dijera podría cambiar la verdad. Ella no tenía idea de lo que había hecho. No solo a mí, sino a toda nuestra vida. Nuestra familia. Te juro que nunca quise hacerte daño. Continuó, su voz quebrándose ligeramente. Me equivoqué, Alex. Estaba perdida. No sabía lo que hacía. No sabía cómo estaba actuando. Me dejé llevar. Y ahora me doy cuenta de lo que he perdido. Esas palabras fueron como un golpe directo al corazón. Me dolió escuchar su arrepentimiento, pero al mismo tiempo, me sentí vacío. ¿Cómo se atreve a hablar de arrepentimiento? Cuando ni siquiera lo había mostrado antes. Cuando sus mentiras me golpearon una y otra vez. Cuando sus decisiones destruyeron nuestra confianza. Nunca pensó en las consecuencias. Pero ahora, cuando todo se había derrumbado, era cuando se daba cuenta. Ana, dije finalmente, mi voz más fría de lo que me imaginaba. ¿Sabes qué es lo peor? No es lo que hiciste. Es que nunca pensaste en nosotros. Nunca pensaste en lo que perdías. Solo pensaste en ti misma. Las palabras se salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control de la situación. No era el hombre que le había suplicado amor, ni el hombre que había estado dispuesto a perdonar sin que ella lo pidiera. Ese hombre ya no existía. Ella intentó acercarse, tomó mi mano en un intento de reconectar. Pero me aparté lentamente. La miré a los ojos. Y por un momento, algo en ella parecía quebrarse. Como si realmente estuviera viendo el daño que había causado. Pero no hubo lágrimas. No hubo más disculpas. Solo el vacío. Ese vacío que me había estado consumiendo durante días. Meses. Años. ¿Y ahora qué? Preguntó con una voz quebrada. Como si esperara que le dijera que todo volvería a ser como antes. Como si esperara que, de alguna forma, pudiera perdonarla de inmediato. Pero ya no era así. Ya no podía ser. ¿Vas a dejarme? ¿Vas a destruir todo por esto? Todo está destruido. Le respondí. Y tú lo destruiste. No fue un error. Fue una decisión consciente. Y ahora tenemos que vivir con las consecuencias. La tristeza en su rostro fue palpable. Podía ver que le dolía. Pero algo dentro de mí sabía que no era el mismo dolor que yo sentía. Era un dolor por haber perdido algo valioso. Algo que había tomado por sentado. Pero no era el dolor de perder la confianza de alguien que te había dado todo. Mi corazón latió un poco más fuerte al darme cuenta de eso. No era el único que había sufrido. Yo también había perdido algo. La ilusión. La seguridad. La fe en la persona que amaba. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me preguntó, con una mezcla de desesperación y súplica. Y en ese momento, supe que la respuesta ya estaba dentro de mí. Me voy, le dije, y aunque la decisión me pesaba como una roca, no sentí miedo, no sentí arrepentimiento, solo una liberación tranquila, como si finalmente estuviera tomando el control de mi propia vida. Ana no dijo nada más. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo una mirada vacía. Lo que una vez fue una vida compartida entre nosotros ahora estaba terminada. Lo que seguía sería un camino distinto. Uno que no incluía a Ana.
Y esa verdad me alcanzó con la claridad que solo puede traer el final de una historia rota. La consecuencia ya estaba escrita. Pero el final, el verdadero final, sería cuando yo pudiera seguir adelante sin mirar atrás. El sol comenzaba a ponerse. Y con él, la quietud de la tarde se extendía por la casa. Un silencio espeso llenaba el aire. Uno que ya no se sentía extraño, sino casi necesario. Todo estaba en su lugar. Pero nada se sentía como antes. Ni las habitaciones, ni las voces, ni el mismo lugar donde antes habíamos reído juntos. Los días, desde que Ana se fue, se habían transformado en una sucesión de momentos perdidos, en los que solo la duda y el dolor parecían tener cabida. Había noches en las que me despertaba en la oscuridad, buscando respuestas en los ecos de mi propia mente. Miraba al techo, tratando de encontrar algo que me dijera que lo que había hecho era lo correcto. Que mi decisión de irme, de cortar todo con Ana, no había sido un error. Pero en la quietud de esas horas, sentía la contradicción recorriéndome, como un remolino. A veces me preguntaba si realmente había dejado ir lo que más amaba. O si, en realidad, había decidido finalmente liberarme de una vida que ya no era la misma. Jason, mi hijo, se había mantenido a mi lado durante todo este proceso. Él sabía, al igual que yo, que ya no quedaba nada entre su madre y yo. Pero en su mirada había algo que nunca supe cómo leer. Había algo serio en su rostro. Como si él, de alguna forma, hubiera tomado su propia decisión. Quizá, de alguna manera, él ya había hecho lo que yo no me atrevía a hacer del todo: tomar control de la situación. Fue un martes cuando, después de una tarde de silencio en la que yo trataba de adaptarme a esta nueva vida, Jason se acercó a mí con esa mirada profunda que ya había visto en él en varias ocasiones. No era la mirada de un niño, sino de alguien que entendía más de lo que cabía esperar. Mi corazón se aceleró al verlo acercarse. Pero me negué a dejarme atrapar por ese miedo de siempre. Ese miedo que había sido mi compañero constante. Ahora, estaba dispuesto a enfrentarlo. Papá, dijo, con un tono firme que me hizo parar. Necesito que escuches algo. Mi mente se tensó. Sabía que algo estaba por suceder. Sabía que este momento no era solo otro de esos en los que la vida continuaba en su curso sin cambios. Jason estaba decidido. Me senté en el sillón, dándole espacio. El miedo, por un instante, se apoderó de mí. ¿Qué iba a decirme? Sé lo que pasó, continuó, mirando al suelo y luego levantando los ojos hacia mí. Su rostro serio. Sé lo que mamá hizo. Y también sé que no soy solo un niño. Mi cuerpo se tensó. Había algo en sus palabras que me hizo temer lo que podía venir. No solo por el dolor que sentía por él, sino porque sentía que estaba ante algo mucho más grande que solo una conversación. Jason, de alguna manera, ya estaba tomando el control de lo que yo no había sido capaz de controlar hasta ese momento. Papá, dijo, ahora con la voz más baja, pero igualmente firme. Yo sé lo que tengo que hacer. Mis pensamientos comenzaron a volar en 1000 direcciones. ¿Qué quería decir? ¿Qué pensaba hacer él, un niño de 10 años? Para resolver todo esto, de alguna forma, mis propios miedos me hicieron dudar de si había hecho lo correcto al permitirle ver lo que estaba sucediendo entre su madre y yo. No quiero que te sientas mal por lo que pasó, continuó. Sé que mamá no quería hacerte daño. Pero tú no tienes que cargar con todo. No tienes que seguir esperando que ella lo entienda. Yo lo haré. Lo miré, sin palabras. ¿Qué estaba diciendo? Estaba hablando con una calma y una certeza que me sorprendieron. Como si estuviera dispuesto a tomar decisiones que yo aún no había tenido el valor de tomar. ¿Cómo podía él, con solo 10 años, estar más decidido que yo, que había sido su padre durante toda su vida?
Voy a resolver esto. Yo voy a terminar con todo, dijo. Con una seriedad tan profunda que mi corazón dio un vuelco. Jason ya no era solo mi hijo. En ese momento, sentí que algo en él había cambiado. Había tomado una decisión, y esa decisión parecía estar mucho más allá de lo que yo había podido hacer. La incertidumbre y el miedo me invadieron por completo. Quería detenerlo, hablar con él, decirle que no debía cargar con todo el peso de la situación. Pero vi algo en sus ojos que me detuvo. Algo que me dijo que ya no era el niño que había perdido, sino alguien que estaba comenzando a comprender el mundo de una manera que yo nunca había imaginado. Está bien, hijo, haz lo que tengas que hacer, le respondí, aunque mi voz temblaba, pero al decir esas palabras, sabía que algo había cambiado, que ya no era el hombre que se había dejado llevar por la desesperación. Yo también tenía que hacer lo que debía, aunque eso significara ver a mi hijo tomar decisiones que jamás imaginé. Jason asintió con la cabeza y se alejó, dejando tras de sí una sombra de incertidumbre y, al mismo tiempo, una sensación de liberación. Sabía que la batalla que se estaba librando no solo era entre Ana y yo, sino también entre lo que mis miedos y mis expectativas de la vida aún querían que creyera. Y mientras veía a Jason desaparecer hacia su cuarto, me di cuenta de que este era su camino. Un camino que ya no podía detener. La resolución estaba más cerca de lo que pensaba. Pero no solo se trataba de mí. Ni siquiera de Ana. Se trataba de él. De Jason. De cómo él también estaba tomando su destino en sus manos. Igual que yo lo estaba haciendo. Por fin. 6. Conclusión. Un nuevo comienzo. 5%. El tiempo, aunque lento, no se detiene. Cada día, al despertar, encontraba algo nuevo en mi interior. Una paz incipiente que parecía brotar de un terreno árido. El dolor seguía ahí, sí. Pero había algo que había comenzado a cambiar. Había algo en el aire. Algo que no podía explicar. El peso de la angustia. La desesperación. La rabia. Todo eso se estaba desvaneciendo lentamente, dejándome una sensación extraña, una sensación de que, tal vez, finalmente estaba listo para caminar hacia algo nuevo, algo más grande que todo lo que había vivido. No era que me hubiera olvidado de lo que había sucedido, ni que las heridas se hubieran cerrado de repente. No, las cicatrices seguían ahí, aunque se habían vuelto parte de mí. Parte de lo que ahora era. Lo que había sucedido con Ana. Con nuestra familia. Con mi hijo. Me había dejado marcas profundas. Pero también me había dado una claridad que nunca había imaginado tener. Lo que más me dolía. Lo que más me costaba. Era el no poder recuperar lo que había perdido. El no poder devolver la confianza que alguna vez sentí tan segura en mi pecho. Al mirar atrás, a todo lo que había vivido, me di cuenta de que no había sido solo la traición de Ana lo que me había herido. Había sido mi propia incapacidad para ver la verdad antes, para enfrentar lo que estaba pasando ante mis ojos. Había vivido en la negación, esperando que las cosas se arreglaran solas. Pero ahora todo estaba claro. Los ojos que miraban al espejo ya no eran los mismos. Había algo nuevo en mí. No era ni mejor ni peor, pero sí diferente. Y eso, aunque aterrador, era liberador. Jason, por su parte, también parecía haber dado un paso hacia adelante. Aunque no hablaba mucho, algo había cambiado en él. Ya no era el niño que buscaba respuestas en mis ojos, sino alguien que, aunque marcado por todo lo que vivió, tenía una claridad sorprendente para su edad. Había comprendido mucho más que yo cuando tenía su edad. Había aprendido a tomar decisiones por sí mismo, a ser dueño de su destino. Viéndolo a él, me di cuenta de que no podía seguir aferrándome a lo que no podía cambiar. Mi vida, nuestra vida,
Ya no dependía de lo que Ana había hecho. Mi vida, nuestra vida, dependía de lo que yo decidiera hacer ahora. De cómo elegiría avanzar a partir de este momento. Y aunque el miedo seguía ahí, aunque aún sentía la incertidumbre de lo que vendría, algo en mi interior me decía que estaba tomando el camino correcto. Lo que pasó con Ana. Lo que pasó con mi familia. No podría borrarlo. No podía cambiar el pasado. Pero sí podía cambiar mi futuro. Y era esa posibilidad. La posibilidad de construir algo nuevo. De crecer. De sanar. Lo que me impulsaba a seguir adelante. Me levanté. Salí a la terraza y observé el horizonte. El sol se estaba poniendo. Y con él, se iba el último vestigio de la oscuridad. Todo lo que había quedado atrás se difuminaba en el aire. Como si nunca hubiera existido. Lo que estaba por venir. Sin embargo, era lo que importaba. El futuro era incierto. Sí, pero al menos ahora lo enfrentaba con los ojos abiertos. Con la certeza de que, aunque no tuviera todas las respuestas, estaba listo para dar el siguiente paso. Y con Jason a mi lado. Con el corazón más liviano y la mente más clara. Sentí que, por fin, estaba en paz. No porque todo estuviera arreglado. No porque las cicatrices se hubieran cerrado. Sino porque había dejado ir lo que ya no me servía. Y eso, en sí mismo, era el principio de algo nuevo. Un nuevo comienzo.